de la hora clave para el austro de nuestro país, para hablar sobre un tema que ha salido a la palestra política en estos últimos días, en estas últimas semanas. El planteamiento que hace el bloque de la Revolución Ciudadana para declarar el dólar como una moneda oficial en nuestro país, que muchos analistas políticos manifiestan que es un tema netamente del ámbito político, de percibir un análisis que en el fondo ya venimos nosotros dolarizados más de 20 años en el Ecuador. Hubo un reconocimiento también en el año 2021 con la creación de la ley de la defensa de la dolarización que fuera aprobada hace mucho tiempo atrás. ¿Hasta qué punto esto tiene asidero de la propuesta que en este caso ha puesto en el análisis la Revolución Ciudadana? Javier, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. En efecto, se ha demostrado que los fines de la Revolución Ciudadana solamente son electorales, no son un fin realmente por sostenimiento de la dolarización per se. Recordemos quiénes han sido los que constantemente se han opuesto a la dolarización. En sus comentarios, yo puedo decir que tres de sus más grandes voceros, hoy el vicepresidente de la República, el candidato a vicepresidente de la República, ha tenido una contrariedad contra la dolarización, el líder máximo, Rafael Correa, y por su lado también el ex candidato a la presidencia y vicepresidencia, Andrés Arauz, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la dolarización no le hace bien al país. Si partimos de ese concepto, los ecuatorianos saben que la bancada de ADN y el resto de bancadas son bancadas que han estado abiertas a trabajar por una normativa, en efecto, una solución constitucional que se le podría haber dado, creando una comisión que no tenga ideología política, que sea una comisión de gente que quiera trabajar a favor de los ecuatorianos y que no pase lo que pasó en el tema de la reforma constitucional al artículo 5 de la Constitución, donde la presidenta de esa comisión de reforma constitucional se demoró casi 2 meses en sacar el informe para primer debate. Eso es oponerse a la seguridad, como lo han hecho siempre, también oponerse a que el Ecuador tenga una moneda como el dólar. Además de eso, acompañado de eso, tenemos que ver que esa comisión podía generar una trampa en el próximo periodo, generando monedas paralelas al dólar, como los ya llamados de Ecuadólares por uno de sus voceros de la Revolución Ciudadana. O sea, esas son cosas que se podrían generar a futuro, Javier, de acuerdo a lo que usted manifiesta dentro de estas reformas que se están planteando en la Asamblea. Primero, la reforma tiene que aprobarse. La gente tiene que entender que la reforma se aprueba con voto. De ahí partimos que mañana, en una mayoría en esa comisión, la bancada del correísmo podría generar, incluso hoy, genera un malestar en los grupos que generan dólares en el Ecuador, genera un malestar en la sociedad en común, genera un malestar en la economía del bolsillo ecuatoriano, porque están poniendo en riesgo la dolarización, haciendo ver como que si hoy estuviera en riesgo y tienen que llamar a una medida constitucional para protegerle. El dólar en el Ecuador se ha cuidado de manera sola, autónoma. Quienes dan cuidado los dólares en el Ecuador son los ecuatorianos. Y yo voy a decir algo y lo voy a repetir. Cualquier gobierno que se le ocurra desdolarizar este país, mañana está en su casa y en perpetuidad no podrá regresar al país o estará en la cárcel por el resto de sus días. Los ecuatorianos queremos el dólar y en eso el presidente Daniel Noboa está trabajando en generar un grupo de acciones para que el dólar esté fortalecido, no solo los 24 años anteriores que tenemos de dólar, sino para el futuro. No, recordando en lo que usted dice, son 24 años, un poco más de 24 años de dolarización. Un poco más. Sí, desde sí, el sí. 2010, 1999, 2000, desde el 2000, desde el desde el 2000, 2000, sí. exactamente, desde 2000. el 2000, exactamente. Y con esto también la dolarización ha sobrevivido a 8 gobiernos, porque hemos tenido 8 gobiernos, imagínese usted, en este lapso de tiempo. Y de alguna manera, yo creo que los ecuatorianos podemos reconocer que la dolarización le ha dado estabilidad al país. Yo creo que no le quepa la menor duda a ningún ecuatoriano que esto ha estabilizado el Ecuador. Le ha dado tanta estabilidad que en momentos de despilfarro el Ecuador se ha logrado sostener financieramente, aun cuando ha habido contrariedad contra el dólar. Yo voy a ser insistente. No es que se ha querido cerrar este tema. Quien cerró el debate fue la señora presidenta, que suspendió el debate en la Asamblea Nacional, porque había otra moción de conformación.
de una comisión de ideología abierta, que podamos debatir en este tema que es tan importante, con gente que realmente entienda cómo saca adelante al país, no una comisión sesgada ideológicamente que lo único que pretendía es generar una trampa y desde ahí generar una moneda alternativa paralela para el dólar. Ahora, Javier, el tema del tratamiento económico no es un asunto, yo creo que muy simple. Deben haber muchos expertos económicos con mucha experticia, experiencia sobre este manejo. No se lo puede, creo que, tratar así nomás. Creo que debe tener un tratamiento profundo, un análisis, si es que en definitiva se lo quiere llevar a que esto sea en los actuales momentos puesto en la Asamblea Nacional. Bueno, mire, cuando se habla de expertos, sí, estoy de acuerdo y creo que en esa experticia pueden haber ideologías, criterios, puntos de encontrado. Yo no creo que en el Ecuador se pueda generar paz entre la gente y entre los hombres mientras profesa del odio entre las clases sociales, que es lo que hace hoy el correísmo. Sus discursos son notablemente claros y profesan odio. Y eso es lo que tenemos que eliminar, y más aún desde la Asamblea Nacional. Yo creo que esa experticia nos puede ayudar a generar dinámicas mejores para sostener una moneda que realmente está en el Ecuador por fuerza propia, que de la mano del trabajo de los ecuatorianos, generando exportaciones, generando atracción de divisas, generando empleo, generando seguridad jurídica desde el gobierno de Daniel Noboa para que la inversión extranjera pueda venir a invertir en el Ecuador, sí, pero lastimosamente hoy se basa en un tema ideológico que es electoral y es político netamente porque se ven afectados, porque la gente sabe y sus voceros lo han dicho. Andrés Arauz lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que él no comparte el dólar. Es más, él muy abiertamente ha dicho que es un economista que sigue la línea keynesianista. Entonces, desde ahí tenemos que partir que creen la soberanía y que esa soberanía tiene que eliminar el dólar o tiene que eliminar bases extranjeras para que nos puedan venir a dar apoyo, o tenemos que cerrarnos al apoyo internacional en materia de seguridad para que no venga nadie al Ecuador y el Ecuador sea una isla aparte de todo. No es lo que quiere la gente quiere soluciones, la gente quiere el apoyo internacional, la gente quiere el dólar, que es a lo que precisamente hoy el correísmo se opone. Asambleísta, sobre este tema, usted también ha abordado el asunto de la seguridad, que también es otro tema que en estas 3 últimas semanas han sido altamente cuestionadas frente a lo que ha venido haciendo el gobierno nacional del señor Daniel Noboa. Terminó la asamblea haciendo un exhorto de dar apoyo a la seguridad al presidente Noboa. Analistas políticos decían que el presidente no tenía que ir a la asamblea a pedir el apoyo. Esto estaba ya de manera intrínseca entendido de que el presidente tenía las facultades para poder pedir el apoyo. Y ahí vienen algunos cuestionamientos que se plantean. ¿Por qué pedir apoyo a otros países en el tema del control de las drogas, de la inseguridad, de la delincuencia? Si hablamos de capacidad y experiencia, y no me gusta decirlo, pero lo voy a decir hoy día, uno de los asambleístas con más experiencia en el tema de seguridad, creo que es este humilde servidor, Javier Jurado, el cual ha estado desde la fundación de la comisión. Soy el único que ha repetido comisión de seguridad en este periodo. Fui de los fundadores de la comisión de seguridad, porque antes de una comisión mixta que también manejaba temas internacionales, y voy a ser súper puntual. Cuando tú no has entendido cómo el crimen organizado diversifica sus negocios y además se ha globalizado, y esa globalización criminal afecta al Ecuador, a sus vecinos, al resto de la región, al otro continente y a los otros continentes, creo que tenemos que unirnos para trabajar en conjunto. Es necesario que el Ecuador, que es un país en vías de desarrollo, un país pobre, un país con un presupuesto de 30.000 millones de dólares, que compite contra un narcotráfico que yo creo el embajador de Italia se quedó corto cuando hablaba que el presupuesto de la mafia, de los grupos de delincuencia organizada, llegaban a 30.000 millones de dólares. No, es incontable. El saldo que tienen ellos en la cuenta para luchar contra el Estado ecuatoriano es incontable. El Ecuador tiene un saldo limitado, además que estamos hablando del total del presupuesto general del Estado, no solamente de lo que se invierte para seguridad. Desde ahí tenemos que entender que necesitamos del apoyo de otros países en tecnología, en capacitación, en herramientas tecnológicas que nos permitan luchar contra los grupos de delincuencia organizada
inteligencia, contrainteligencia estratégica, son factores fundamentales que hoy el Ecuador necesita apoyo de sus pares, necesita el apoyo de otros países y que además somos víctimas de lo que pasa a nivel global con el crecimiento del consumo de estupefacientes en el mundo. Y eso hace que el Ecuador hoy tenga un riesgo más alto al ser un país de la zona costera y que además, por los malos gobiernos pasados, ha tenido hoy que pagar las consecuencias de no poder atender de manera rápida el tema de seguridad, con una delincuencia muy violenta y con una delincuencia que ha escalado y ha crecido durante el tiempo. Yo voy a decir algo, no podemos crear falsas paces, haciendo convenios con las bandas. Necesitamos que el Ecuador responda de manera directa y termine de una vez con los grupos de delincuencia organizada que generan pánico, que no generan paz. Y ahí vamos a hablar de temas tan importantes como cuál. Mire, se hablaba de la pacificación de las bandas hace más o menos 15 años, de la pacificación de las bandas. Yo le voy a preguntar cómo murió Norero. Norero murió en paz, en una habitación de su casa, enfermo del riñón, del corazón. No, murió en una cárcel. ¿Cómo han muerto los líderes de algunas bandas? ¿Cómo han muerto los líderes de algunas bandas que entraron en la pacificación? A fusil. Eso es lo que pasa en el Ecuador. No se logró una pacificación, se logró una falsa paz. Y esa falsa paz hoy es la responsable de que el Ecuador viva con tanto riesgo. Ahora, Javier, ¿usted estima que este combate a la inseguridad, a la delincuencia, al narcotráfico, porque hay que reconocer, después de Colombia, Ecuador es un país de tráfico y probablemente se ha hablado también que es un país ya de producción de droga en los actuales momentos? Y estamos hablando que es el segundo país donde pasa la droga por los puertos ecuatorianos. Entonces, esto ya no es un país solamente aislado al mundo, es un país que tiene que requerir ayuda de mercados europeos, del mercado norteamericano y de otros países, del mundo. Del mundo, yo creo que del mundo, porque no estamos aislados y el Ecuador es un país que genera productividad, que genera exportaciones, y esas exportaciones tampoco se pueden poner en riesgo por el tema del narcotráfico. Hoy tenemos que proteger al Ecuador, estamos llamados a proteger a nuestro país, y el presidente de la República no está pidiendo la aprobación de la Asamblea Nacional, está pidiendo el respaldo para darle una solución y generar convenios, de acuerdos, de estrategias internacionales que le permitan al Ecuador vivir en paz. Ahora, sobre este tema, si es que esto ya salió desde la Asamblea, el problema es que debe empezar a trabajar ya urgentemente el gobierno en este tema, Javier. Ya lo están haciendo los ministros, ministro de Defensa, ministro del Interior, que tiene pocos días en el cargo. Ayer estuvo en sesión reservada en la Asamblea Nacional, rindiendo cuentas a la Comisión de Seguridad, viendo cómo ha mejorado la Policía Nacional, con el comandante igual, estuvo ayer en comisión. Yo creo que la canciller, los embajadores van a tener que generar acciones inmediatas, lo están haciendo. El presidente de la República ya está ubicando los países que quieren dar el respaldo. Hay países con muchísima experiencia, no solamente tiene que ser los de Estados Unidos, puede ser Colombia, tiene que ser Perú, que ya nos estamos dando el apoyo generando unión. Luego vienen los otros países, los del continente europeo, también los países de la región, que necesitamos del apoyo, por ejemplo, de Brasil. Es fundamental que nos apoyen porque tienen mayor experiencia en guerras urbanas y esto nos dará la solución a problemas estructurales en materia de seguridad. Además, que tenemos que acompañar de inteligencia y de contrainteligencia estratégica, y hoy la Asamblea, a través de 3 legisladores de la bancada de ADN, Inés Alarcón, Javier Jurado y Diego Mato Belle, que es de la provincia de La Suay, hemos presentado 3 proyectos de ley en materia de inteligencia y contrainteligencia estratégica, que ya sabe usted quién se va a oponer. Usted ya sabe quiénes son los que se van a oponer a ese proyecto de ley. Lo que realmente necesita el Ecuador es tener verdaderos cambios sustanciales en materia de seguridad y para eso necesita el apoyo internacional. Una parte que usted mencionaba, si hay alguien que tiene expertise en esto, soy yo, decía usted, Javier, sobre el tema del análisis de la inseguridad, del narcotráfico. Contarle a la ciudadanía. Voy a decir, si la Policía Nacional tiene un poco más de 40,000 efectivos, el Ejército Nacional tiene algo así como 50,000 efectivos, sumados los dos, 63. Sí. Hablamos, sumados los dos en números redondos, 100,000 efectivos, hablamos así. ¿Cuántos efectivos o cuánta gente tiene la delincuencia, los grupos de delincuencia organizada? Que eso sería una cifra bastante importante. Hemos escuchado muchas cifras de investigaciones periodísticas, pero ¿qué es lo que ustedes tienen
como análisis, porque también ellos se convierten en unos ejércitos organizados que la gente no visualiza. Sí, mira, la delincuencia ha migrado mucho. La delincuencia en el Ecuador pasó a ser una delincuencia de revólver artesanal comprado en Chimbo, a ser una delincuencia de fusil y granada y de fusiles de alto calibre. Entonces, cuando tienes buenas armas, cuando la delincuencia tiene buenas armas, buenos fusiles, cuando no previene del tráfico ilegal de armas, cuando no tenía de una ley, y ese es uno de los trabajos también de este humilde servidor, ley de armas, municiones, explosivos, que aprobamos junto al presidente de la República, Daniel Noboa, una ley que le sirve al Ecuador internacionalmente para combatir el tráfico ilegal de armas. Y desde ahí comenzamos a partir. Primero, generando acciones contundentes. Luego, sabiendo cómo se conforman estos grupos de delincuencia organizada. Los grupos de delincuencia organizada en el Ecuador han crecido mucho. Y además, con una justicia débil que no sanciona correctamente a los delincuentes. Yo podría preguntar cuántos procesados hay, por ejemplo, por el reclutamiento de menores, que ya está tipificado en el COIP, pero no existe. Y hoy han ocupado también a los niños, a las niñas ecuatorianas, para que hagan el trabajo sucio de sicariato. Como saben que no son sujetos punibles, los ocupan como desechables o mal llamados chinos, y eso hace que estos ejércitos se vuelvan incontables. No podemos tener un censo real de cuántos efectivos tiene cada agrupación, de cuántos delincuentes tiene cada agrupación, pero son incontables. Y esa incontabilidad y ese crecimiento en los sectores donde más riesgo tenemos, donde más posibilidad de salida de mercancía contaminada tenemos, hace que el Ecuador tenga que duplicar esfuerzos y tenga que gastar mucho más recursos en materia de seguridad, que esos recursos podrían ser bien ocupados en otros factores como sociales, educación, salud, que son factores fundamentales y que tienen que estar constitucionalmente protegidos. Pero hoy el Ecuador tiene que redireccionar su mirada para trabajar en un tema que es sustancialmente y es una de las preocupaciones más altas que tiene el ecuatoriano, que es la inseguridad. Entonces, cuando generamos seguridad, cuando tenemos una policía como la que estamos teniendo ahora, que no tenga miedo a la delincuencia, que esté bien capacitada, y eso también tenemos que decirlo, fundamental, ley de uso progresivo de la fuerza. Hoy la policía, el ejército pueden aportar a la ciudadanía generando acciones contundentes enmarcadas en la ley, respetando los derechos humanos, y esto es un factor fundamental. Hoy el ejército y la Policía Nacional se preparan muchísimo más en derechos humanos que hace 15 años. Y esa preparación en derechos humanos hace que hoy los ciudadanos de bien estén protegidos y que los que realmente tienen que estar presos y tienen que estar en donde tienen que estar, puedan llegar ahí. Pero lastimosamente tenemos una justicia que no trabaja bien, y en eso también tenemos que trabajar en factores de depuración. Yo le puedo decir cifras, más o menos 500 policías que han estado inmersos en temas de corrupción han salido de la cárcel a ser reintegrados a la Policía Nacional. Tenemos que generar factores de depuración que realmente le permitan a la policía tener garantías y tener la capacidad de atender bien a sus ciudadanos. Asambleísta, muchísimas gracias por este espacio. A ustedes, muchísimas gracias. Estoy a la orden cuando quieran. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes. Un saludo al austroecuatoriano y a todos los que nos siguen por redes sociales. Gracias, ha sido el asambleísta Javier Jurado.